Hola amigos, bienvenidos a un video más de Derecho Penal y algo más. El día de hoy quiero compartir con ustedes una sentencia que acaba de ser publicada de un amparo indirecto, el amparo indirecto 1083/2018, que se llevó en el Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Este amparo tiene que ver con pues el tema que ahorita está sonando mucho, que es el de la consulta que hubo para seguir con la construcción del aeropuerto en Texcoco o bien hacer el proyecto en Santa Lucía y ahora en Toluca, como nos ha dicho el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Pues bien, los puntos importantes de esta sentencia son los siguientes. Esta demanda de amparo fue presentada el día 7 de septiembre de 2018, es decir, fue presentada antes de que se realizara la consulta. Como les comenté, recayó en el Juzgado Cuarto en materia administrativa de la Ciudad de México como autoridad responsable, y los actos reclamados fueron los siguientes. Autoridad responsable fue el licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, y también el señor Javier Jiménez Espriu en su carácter de particular. Con los actos reclamados fue la realización de la consulta pública, la cual ha sido convocada para el día 28 de octubre de 2018, a través de la cual se le preguntará a la población acerca de la construcción, administración, operación y explotación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente se hizo una precisión de cuáles eran los actos reclamados, de conformidad con el artículo 74, fracción primera de la Ley de Amparo, que establece que se deben de fijar de manera clara y precisa los actos reclamados. Con lo que para el juez de distrito, el acto reclamado es la orden para llevar a cabo la consulta nacional para decidir sobre la continuación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, ubicado en Texcoco. Después se declara la inexistencia de acto en cuanto al reclamado a Javier Jiménez Espriu, toda vez que él mismo lo negó al rendir su informe justificado, y el quejoso no aportó medio de prueba alguno que desvirtuara esa negativa. El juzgador estableció que, al ser inexistente el acto reclamado atribuido a Javier Jiménez Espriu, con fundamento en el artículo 63, fracción cuarta de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, por lo que hace al acto que de él se reclama. En este sentido, me parece totalmente increíble que el señor Javier Jiménez Espriu haya negado el acto reclamado consistente en la realización de la consulta nacional para el tema del aeropuerto, toda vez que en todos los medios de comunicación se sabía que tanto él como el señor presidente electo Andrés Manuel López Obrador eran los que ordenaron que se realizara esta consulta y que se realizaría a través de diversas personas, pero a la vista de todos quedaba claro que ellos eran los que ordenaron hacer esta consulta. Y como les comento, me parece totalmente increíble que el señor Javier Jiménez Espriu lo haya negado. Inclusive, tenemos una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece, y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión, de manera que al ser notorio, la ley exima de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. Posteriormente, en la existencia de acto, el juez cuarto de distrito refirió: es cierto el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por lo que hace a Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Lo anterior es así en virtud de que fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de que quedó debidamente notificado del acuerdo a través del cual se le requirió. Además, es un hecho notorio por ser de conocimiento público, que ordenó llevar a cabo la referida consulta en los términos que refiere el quejoso. Posteriormente,
Este juez de distrito estima que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción 23ª, toda vez que los actos del presidente electo no pueden estimarse como actos de autoridad susceptibles de someterse a control constitucional. En el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción 23ª, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Más adelante refiere, este juez de distrito estima que la orden del presidente electo para llevar a cabo la consulta nacional para decidir sobre la continuación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México ubicado en Texcoco no es susceptible de someterse a control constitucional, toda vez que no puede considerarse como un mandato proveniente de una autoridad formal. Asimismo, el juez refiere que los actos susceptibles de someterse a control constitucional a través del juicio de amparo por violación a derechos humanos son aquellos que impliquen el ejercicio de un poder político institucionalizado del Estado, pero siempre que dicha manifestación de poder derive del ejercicio de facultades propias del Estado establecidas por normas generales. En el sistema constitucional no existe facultad alguna concedida al presidente electo, razón por la cual su actuar no deriva del ejercicio formal del poder del Estado y por ende no pueden estimarse formalmente como una autoridad estatal. También el juez menciona, en el periodo que media entre que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace la declaratoria de presidente electo y éste toma posesión de su cargo, no tiene facultad alguna que pueda ejercer válidamente a nombre del Poder Ejecutivo. Es decir, no es formalmente una autoridad para efectos del juicio de amparo. En el artículo 43 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se prevé la participación del presidente electo en los anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos. Sin embargo, de esa norma legal no se desprende facultad alguna para que el presidente electo emita formalmente actos de autoridad. También señala, los actos realizados por el presidente electo son actos extrajurídicos que se encuentran al margen del sistema constitucional, pues no tienen sustento ni fundamento en la Constitución, y por esa misma razón no pueden producir efecto jurídico alguno. Una vez que haya rendido protesta e iniciado su encargo, sus actos podrán ser sometidos a control constitucional. En consecuencia, si el acto que se reclama del presidente electo consistente en la orden para llevar a cabo la consulta nacional no se hizo en ejercicio de una facultad constitucional o legalmente reconocida y, por ende, escapa a un control constitucional, por la misma razón, no puede tener consecuencia jurídica alguna, y menos aún un efecto vinculante, al menos en términos estrictamente constitucionales. El resultado de la consulta nacional referida no será el acto que determine si continuará la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, sino que ello dependerá de un acto concreto de autoridad, una vez que el presidente electo asuma su encargo el 1 de diciembre de 2018 y decida lo conducente. También menciona otra parte importante que es, en el artículo 35, fracción octava de la Constitución, se establece que es un derecho de los ciudadanos votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las cuales deben ser convocadas por el Congreso de la Unión, a petición de, primera, el presidente de la República, segunda, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquier de las cámaras del Congreso de la Unión, o bien, tercera, el equivalente a 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Por esa razón, previo a la convocatoria respectiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver la constitucionalidad de la materia de la consulta. Aunado a ello, debe realizarse el mismo día de la jornada electoral federal, y el Instituto Nacional Electoral es el competente para organizarla, computar los votos y declarar los resultados. Y termina diciendo el juez de distrito, aun cuando la consulta nacional impugnada se parece, en cierto modo, a un medio de democracia directa, como lo es la consulta popular, lo cierto es que no podía haberse ordenado en términos del artículo 35, fracción octava, de la Constitución, precisamente porque el presidente electo carece de facultades para convocarla, circunstancia que provoca que sus resultados produzcan algún efecto jurídico. En otras palabras,
La decisión que adopte el presidente electo una vez que tome posesión de su encargo el 1 de diciembre de 2018 sobre la continuación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco será, desde un punto de vista constitucional, un acto jurídico autónomo del resultado de la consulta aquí impugnada, cuya constitucionalidad se podrá analizar, de ser el caso, por méritos propios. Para concluir, amigos, como lo menciona el juez cuarto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, esta consulta que hubo respecto de si seguir con el aeropuerto en Texcoco o que sea en Santa Lucía, pues resulta una nada jurídica, toda vez que no se encuentra fundado en alguna ley, no está en la Constitución la facultad que pueda tener el presidente electo para hacer estas consultas, y que el resultado de estas consultas sean vinculantes, sean obligatorias para los ciudadanos. También la conclusión a la que llega el juez de distrito es que el presidente electo no es una autoridad responsable. Aquí pueden haber posturas a favor o en contra. A mí el único que me causa un poquito de duda es lo referente al artículo 43 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tal y como lo mencionó el juez de distrito, en donde se prevé la participación del presidente electo en los anteproyectos de iniciativa de ley de ingresos y de presupuesto de egresos. Si bien sí puede tener una participación, considero que al final de cuentas él no es el que decide sobre el presupuesto y las cuestiones hacendarias para un ejercicio fiscal determinado. Entonces, con ello, también concluyo que no es una autoridad responsable. Aquí finalmente se tendrá que ver qué hace el presidente electo en estos días antes de tomar protesta, ya como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a ver qué hace con los empresarios, si toma unas acciones, si dice pues ya hasta aquí llegan los contratos o demás, o ya que se salgan los trabajadores. Hasta el momento parece que se va a esperar al 1 de diciembre, y sí se tendrá que esperar, si no es totalmente ilegal, fuera de lo que ya resulta ilegal esta consulta, pues también ya rebasaría todo el marco jurídico que hiciera algún acto de este tipo. Sería también interesante pues ver nuevos amparos en contra de la decisión de plano ya terminar el proyecto del aeropuerto en Texcoco conforme a la consulta que se hizo. Sería interesante ver qué deciden los jueces. Puede ser que vayan conforme a esta misma resolución en cuanto a que no es autoridad responsable, en cuanto a que esa consulta no es vinculante, y en cuanto a que no encuentran ningún fundamento ni constitucional ni legal esta consulta. Pero de todos modos sería interesante ver para saber si algún juez establece que en efecto sí es una autoridad responsable del presidente electo, y tanto es así que ya pues su decisión es no seguir. Finalmente también me gustó cómo concluyó el juez de distrito en materia administrativa en cuanto a que la consulta nacional que se realizó del aeropuerto no puede tener consecuencia jurídica alguna, y menos aún un efecto vinculante, al menos en términos estrictamente constitucionales, y que el resultado de esta consulta nacional no será el acto que determine si continuará la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, sino que ello dependerá de un acto concreto de autoridad una vez que el presidente electo asuma su encargo el 1 de diciembre de 2018 y decida lo conducente. Y ya lo último, de la decisión que adopte el presidente electo una vez que tome posesión de su encargo el 1 de diciembre de 2018 sobre la continuación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, será desde un punto de vista constitucional un acto jurídico autónomo del resultado de la consulta aquí impugnada, cuya constitucionalidad se podrá analizar, de ser el caso, por méritos propios. Es decir, que pues jurídicamente el 1 de diciembre, ya cuando tome protesta el presidente electo Andrés Manuel López Obrador,
ya cuando esté en funciones como presidente constitucional, puede que se venga una ola de amparos que ahí sí tengan pues todo el proceso, que sí sean procedentes, en donde ya se considere como tal una autoridad responsable para efectos de amparo, y vamos a ver qué pasa con los contratos que había para el nuevo aeropuerto, con las relaciones laborales, con cuestiones internacionales también que habían ahí. Vamos a ver qué pasa. Entonces todavía queda un largo camino de esto. No se puede decir que pues ya no va a haber aeropuerto en Texcoco. Puede que con las cuestiones jurídicas, con las cuestiones que se hagan valer ante el Poder Judicial de la Federación, puede que ahí las cosas se puedan voltear y quizá podamos tener algunas sorpresas. Hasta aquí este video, amigos. Espero que les haya sido de utilidad. Si les gustó, denle un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video.